Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola, estamos en Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook y YouTube como FUSADES El Salvador. Suscríbete para no perderte ningún contenido y búscanos en nuestro sitio web fusades.org. En este programa queremos destacar la importancia de empoderar a las mujeres en negocios y derechos digitales. Pero ¿quieren saber por qué nos interesa tanto este tema? Bueno, porque la formación en estos campos contribuye a cerrar la brecha de género en tareas tradicionalmente dominadas por hombres como son la tecnología y los negocios. Además, esto contribuye a fomentar el crecimiento económico, porque las mujeres también son creadoras de nuevas empresas y generadoras de empleos. La verdad, educar a las mujeres en negocios y derechos digitales les ayuda a tomar decisiones informadas, generar ingresos para ellas mismas y sus familias y proteger su privacidad en el mundo digital y también aumentar su capacidad para influir positivamente en la sociedad. ¿Saben por qué? Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Se triunfa con lo que se aprende. Coco Chanel, diseñadora francesa de alta costura. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para conversar sobre cómo empoderar a las mujeres en negocios y derechos digitales, ya tenemos en el mundo literal a María José Fuentes, coordinadora de Relaciones Empresariales del proyecto LEAD, y a Joaquín Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Bienvenidos María José y Joaquín a este espacio para aprender sobre distintos temas interesantes que nos invitan siempre a la reflexión, como es el tema de esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto poder estar con ustedes y compartir un poquito más sobre el proyecto que nos encontramos ejecutando. Hola, qué gusto saludarles y nuevamente gracias por esta invitación. Será un placer hablar de un tema tan importante para las emprendedoras. Y saben que yo he escuchado mucho sobre el proyecto LEAD, que significa Liderazgo, Emprendimiento y Digitalización para Emprendedoras Salvadoreñas. Y la verdad es que me pareció fabuloso, porque busca apuntalar los negocios liderados por mujeres. Pero bueno, mejor ya no sigo hablando y los dejo a ustedes que nos cuenten sobre este fascinante proyecto una vez que iniciemos la tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. María José, cuéntenos en qué consiste el proyecto LEAD y dónde se realiza. Claro, comentarles, bueno, este proyecto, como usted mencionaba, engloba un montón de cosas súper bonitas que es el emprendimiento, la digitalización, y este proyecto se enfoca en el aprovechamiento del emprendimiento, la incidencia y la digitalización para mujeres emprendedoras salvadoreñas. En ese proyecto tenemos como objetivo empoderar a las mujeres salvadoreñas a través de capacitaciones en temas de emprendimiento y digitalización. De igual manera, fomentar la participación de las empresarias salvadoreñas en los procesos democráticos y toma de decisiones en nuestro país. Entonces, a lo largo de este proyecto, hemos concentrado en 2 grupos destinatarios, ¿verdad? Que es para mujeres emprendedoras que son emergentes, que se busca que se definan como mujeres que carecen de acceso a digitalización, y los de servicios de apoyo al emprendimiento. Y tenemos a las mujeres empresarias intermedias, que es, actualmente nos encontramos ejecutando este proyecto, el primer cohorte de mujeres emprendedoras en San José Villanueva.
Estamos allá en el distrito de San José Villanueva con todas las mujeres emprendedoras desarrollándolo, y hace poco iniciamos aquí en San Salvador a darlas con las mujeres empresarias, exactamente aquí en las instalaciones de FUSADES. Entonces llevamos 2 cohortes en paralelos con las mujeres emprendedoras y con las mujeres empresarias. Entonces iniciamos el proyecto en octubre del 2023 y vamos hasta diciembre del 2024. ¿Y cuántas mujeres se están beneficiando de este programa? Actualmente en San José Villanueva son 25 y aquí en San Salvador son alrededor de 35 personas. Pero en total esperamos capacitar a más de 150 mujeres en temas de digitalización, comercio electrónico, transformación digital y emprendimiento. ¿Y estas mujeres se inscribieron, tuvieron que pasar un proceso de selección o cómo ocurre esto? Sí, claro. Nosotros lanzamos la convocatoria en San José Villanueva porque vimos que era un municipio con potencial para mujeres emprendedoras y poder capacitarlas en estos temas. Lanzamos la convocatoria, llegaron, les contamos un poquito acerca del cronograma y de la metodología que íbamos a estar realizando y se inscribieron a través de un formulario. Y a raíz de eso, pues se tomó la decisión de hacer la preselección. De igual manera se hizo lo mismo aquí en San Salvador. Se lanzó la convocatoria a través de redes sociales, vinieron a las oficinas para participar en el lanzamiento, llenaron el pretest de inscripción y a raíz de eso se eligió también el perfil que andamos buscando para poder capacitar a estas mujeres. Bueno, estamos tomando temáticas súper interesantes que estamos hablando sobre el empoderamiento personal, habilidad de autogestión. Estamos también en el área de alfabetización de derechos digitales y espacios cívicos, procesos básicos de producción, mercadeo, modelo de negocios, costos, presupuestos. Estamos trabajando también en la parte de comercio electrónico, marketing, comunicación efectiva, protección de datos personales, ciberseguridad y prevención del acoso y muchísimos temas más que tienen que ver en la parte de emprendimientos digitales, estrategias de producto, marketing, ventas y seguridad empresarial. Comentarle que cada cohorte la hemos dividido en 4 módulos y cada módulo, por ejemplo, tiene de 5 a 4 talleres. Entonces, casi que llevamos, quiero ver, tal vez unos 20 temas, talleres para poder brindarlos tanto a mujeres emprendedoras como empresarias. Lo que me gusta mucho es la combinación entre temas orientados a negocios, también derechos digitales, pero dentro de los de negocios han incluido el tema de desarrollo personal. ¿Por qué han incluido este tema? Bueno, hemos incluido estos temas de autocuidado personal en la formación de mujeres emprendedoras porque lo hemos considerado importante para diversas razones. Primero, para el bienestar integral de cada uno de los emprendimientos que exigen grandes esfuerzos como físicos, mentales, emocionales, y buscamos priorizar el autocuidado de cada una de las participantes. Por ejemplo, enseñarles cómo manejar el estrés, cómo mejorar su salud física, cómo fortalecer su salud mental, también el enseñarles y demostrarles que pueden tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Es decir, que puedan ellas establecer límites, delegar y organizar tareas y disfrutar del tiempo libre que ellas tengan para poder convivir con su familia. De igual manera, todos estos temas les sirven para poder establecer un crecimiento tanto personal como profesional, ya que el autocuidado no solo beneficia el bienestar individual, sino que de igual manera impacta positivamente en el ámbito profesional. Por ejemplo, generarles mayor productividad y creatividad, que puedan tomar decisiones que sean mucho más acertadas y poder establecer relaciones que sean mucho más sólidas, tanto en su vida personal como sus clientes y proveedores. Es bastante completo e integral la formación. Me encanta eso que están haciendo en estas 2 cohortes. Pero hablemos ahora de derechos digitales. ¿Por qué es importante hablar de estos temas hoy en día, Joaquín? Bueno, hemos tenido un aumento bastante drástico en el acceso a la tecnología en los últimos años y ahora pues observamos de que quien no esté utilizando nuevas tecnologías pues se está quedando atrás en todos los sentidos, desde el tema de un comercio electrónico, un mercadeo digital, hasta por supuesto ver el desarrollo natural que tenemos nosotros como seres humanos ahora a través de redes sociales o de diferentes medios del internet. Entonces,
esto se ha vuelto parte de nuestro día a día y surge la necesidad de comprender qué pasa si a nosotros se nos llega a provocar algún daño a través de un medio tecnológico. ¿Será que no tenemos ningún tipo de protección? Por ejemplo, un tema que resuena mucho cuando hablamos con las mujeres emprendedoras son temas como el acoso, donde por el simple hecho de ser una mujer están más expuestas a poder ser víctimas de este tipo de daños y que incluso hay estudios de Naciones Unidas que lo respaldan. Entonces el tema aquí es qué hacer. ¿Será que porque estamos a través de Internet no pasa nada? Porque ellas decían, bueno, es normal de que si uno recibe algún tipo de acoso en el bus, puedo tomar alguna acción, pero si me mandan un mensaje a través de redes sociales, yo creo que no puedo hacer nada, decían ellas. Y este tipo de cosas en las que nosotros comenzamos a ver de que así como tenemos nosotros nuestros derechos fundamentales en el mundo real, a medida que nos vamos desenvolviendo cada vez más en el mundo digital, debemos de comprender que también en ese espacio contamos con estos derechos, que es lo que llamamos derechos digitales o ciberderechos. De manera entonces que lo que vemos es en este escenario concientizar a las mujeres sobre la existencia de estos derechos y la relevancia que tienen para que ellas puedan desenvolverse con total normalidad en estos espacios de forma segura. Y tengo una curiosidad. ¿Los derechos digitales son algo distinto o son una extensión de los derechos que ya tenemos en la vida real? La verdad es que Naciones Unidas ha venido a catalogarlo como una extensión, como usted bien lo menciona, donde hicieron un reconocimiento a través de sus asambleas generales. Dijeron, bueno, debemos de tener claridad que los derechos que tenemos fuera del Internet y que ya están reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos debe de aplicar igual a las personas dentro de un mundo digital. Y por eso es que tomó medidas Naciones Unidas para incluso emitir también opiniones en donde desaprueban cualquier tipo de ataque o daño que pueda generarse a estos derechos en el Internet y generándose entonces así el concepto de los derechos digitales para las personas como una ampliación de los ya existentes derechos humanos. ¿Y qué aprenden sobre derechos digitales las participantes del proyecto LEAD? Varias cosas y ahí es donde se pone bien interesante porque podemos entrar a la casuística y poderlo ver concretamente de la aplicación de los negocios que cada una de ellas tiene. Entonces, por mencionarle algunos ejemplos, estamos desarrollando temas de protección de datos personales para ver en primer lugar qué son, la relevancia que estos tienen y por supuesto ver en dos sentidos. El primero es ellas como empresarias, qué derecho tienen con esto de poder identificar sus datos en el mundo digital y qué puede ocurrir con estos datos si caen en manos equivocadas. Y por el otro lado, también les mostramos de que ellas, al ser emprendedoras, qué obligaciones tienen que cumplir frente a sus clientes para evitar, por ejemplo, que las vayan a denunciar ante alguna institución como la Defensoría del Consumidor, que puedan recibir alguna demanda por algún fallo en un sistema que hayan tenido y se hayan entonces esparcido los datos personales de sus clientes por todo el Internet y qué medidas también pueden ellas adoptar en temas de ciberseguridad. Entonces, con eso usted ya puede ver que abordamos diferentes derechos relacionados con los datos personales, con el comercio electrónico, con la ciberseguridad y vamos abordando otros elementos también como temas del acoso en línea, cómo poder evitarlo y por supuesto algunos elementos de protección al consumidor, especialmente en temas de comercio electrónico. Estos son por mencionar algunos ejemplos, pero obviamente en todo este proyecto abordamos muchísimos más que eso. Siempre intentamos ver la perspectiva de cada una de ellas. Entonces, para ponerle un ejemplo, teníamos una emprendedora que ella se dedica a la venta de pasteles. Entonces, hicimos algunos ejercicios para poder identificar si ella vendiera por WhatsApp un pastel, ¿cómo haría la publicación? Entonces, algo natural que uno podría decir es como poner una fotografía y decir vendo.
estaríamos cumpliendo entonces con los derechos, con el respeto a los derechos digitales de los clientes al hacer esa publicación. Entonces logramos desmenuzar poco a poco esos tipos de publicaciones para ver qué nos hace falta. Que, por ejemplo, haría falta entonces de qué es ese pastel. ¿Hay alguna advertencia sobre ese pastel? Por ejemplo, si tiene gluten para poder evitar cualquier alergia. ¿Cuál es el valor, el precio que tiene ese pastel? ¿Cuáles son las fechas disponibles para poder entregarlo? ¿Cuáles son los medios de pago que puede aceptar? ¿Cuándo podría entonces realizarse la entrega? ¿En qué lugar? Y por supuesto, ¿cuál podría ser la fecha de vencimiento o las condiciones de refrigeración que tiene ese pastel? Entonces, con eso nosotros ya lo que estamos viendo son diferentes derechos como el acceso a la información que puedan tener los consumidores, el derecho a conocer el precio, el derecho a conocer una descripción y por lo tanto con esto sabemos de que no solamente respetan derechos digitales, sino que también están teniendo la capacidad de prever un futuro conflicto con un consumidor. Muy claro el ejemplo, ilustra muchísimo qué significa aprender derechos digitales. Realmente considero que el proyecto LEAD representa una oportunidad muy valiosa de formación para las mujeres emprendedoras salvadoreñas. Y saben que me encanta la idea que está abierto tanto a mujeres que ya tienen negocios establecidos como a mujeres que quieren iniciar un emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, yo quisiera hacer la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Hoy queremos recomendarte el TED Talk ¿Por qué necesitamos más mujeres emprendedoras? En este video, Marta Cruz nos cuenta, por medio de experiencias propias, por qué ella cree que Latinoamérica debe tener más mujeres emprendedoras. Marta es cofundadora de NXTP Labs, uno de los fondos de inversión en tecnología más activos en América Latina, con un portafolio de más de 160 startups. Marta tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Ella fue seleccionada como Power Women en FinTech por InnoTribe y actualmente promueve la igualdad de oportunidades conduciendo la iniciativa para la creación del Día de la Mujer Emprendedora en América Latina y el Caribe. Para ver el video, puedes buscarlo como ¿Por qué necesitamos más mujeres emprendedoras? Encuéntralo en el canal de YouTube de TED Talks. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. María José, tú mencionabas en la sección anterior sobre los temas de autocuidado personal y mencionaste también cómo cómo estos podían contribuir a la formación de mujeres emprendedoras. Pero yo quisiera que nos ilustraras con un ejemplo cómo esto está ocurriendo y qué impacto está teniendo en las mujeres que están participando en el programa. Con gusto, le comento. Actualmente hemos sacado una cápsula como caso de éxito de una de las participantes de San José Villanueva, donde no solo nos hablaba sobre los beneficios que le ha traído el tema de autocuidado, sino que los temas también de digitalización. Y este es un caso súper bonito porque esta señora, tiene alrededor de 35 años, se llama Flor Sales de San José Villanueva. Ella tiene su emprendimiento de ventas de pollo de engorde, pollos orgánicos. Entonces hicimos con ellas un ejercicio cuando estábamos por iniciar las capacitaciones en el tema de desarrollo de habilidades digitales básicas. Y les enseñamos el uso del marketplace de Facebook. Entonces les enseñamos cómo ellas podían postear sus negocios y vender sus productos a través de esta red que es Facebook por medio de marketplace. Y le dijimos que les vamos a enseñar cómo subir sus productos, cómo promocionarlo. Subimos el
negocio a Marketplace y dijimos, en la próxima clase nos vemos y nos cuentan qué resultados obtuvieron de esta experiencia de subir los Marketplace. Y fue algo para nosotros súper gratificante porque ella nos comentaba que de pasar de vender 8 pollos semanales, se contactaron por medio de ella a través de esa red social un restaurante y actualmente le están pidiendo 25 pollos de verdad. Y también ahí está, es gratificante para nosotros porque vemos que en pequeñas cosas que a muchos nos pueden parecer insignificantes o que ya tenemos la experiencia o que ya sabemos de este uso, para ellas ha sido una herramienta fenomenal que le ha venido a abrir muchísimas oportunidades y mucho más puertas en su negocio. Entonces, para nosotros es gratificante y de verdad que ha sido una de las personas que ha tenido mayor éxito. Y de igual manera, en la parte del autocuidado, en la parte de habilidades blandas, ella nos menciona, ahora yo ya aprendí a delegarle tareas a mi hermana, ya no solo yo me enfoco en estar trabajando, en estar sacando la producción de los pollos, sino que también a raíz de las capacitaciones que le hemos dado, ella ha puesto en práctica el tema de liderazgo, que es súper interesante porque ella era uno de los conflictos que nos mencionaba. A mí me gusta hacer las cosas y que se hagan a mi manera, entonces por eso a mí me cuesta delegar tareas. Pero a raíz de las herramientas que le hemos dado para poder delegar, ahora ella ya pues puede soltar un poquito más y dedicarse también al cuidado de sus hijos. Entonces, para nosotros ha sido uno de los casos de éxito que todavía sigue en crecimiento porque no hemos finalizado con ellas las capacitaciones, pero sí eso nos da a nosotros como nos da como mayores ventajas para poder ver en qué seguirles ayudando, en qué seguirles fortaleciendo los conocimientos y de qué manera podemos seguir compartiendo con ella todas las experiencias y conocimientos que nosotros tenemos como consultores. Y dentro de las habilidades blandas, ¿cuál crees tú que es la más importante para una mujer emprendedora o que ya tiene una empresa? El tema del liderazgo y la comunicación asertiva. Eso es importante porque a la hora, como le comentaba, a la hora de tener un emprendimiento o una empresa, la comunicación con sus colaboradores es importante. Si ella no sabe comunicarse, esto es así, esto no es así, o esto hay que hacerlo de esa manera, puede generar conflictos dentro de su organización o dentro de su emprendimiento. Entonces es importante el tener una comunicación asertiva y sobre todo tener un liderazgo. Ser mujeres que sean ejemplo para otras mujeres o para niños o para jóvenes. Entonces, el poder poner en práctica el tema del liderazgo es algo que les va a funcionar de ahora y en adelante para todo el desarrollo de su emprendimiento. Y la comunicación asertiva es muy importante realmente. Y se debe entender desde los dos lados, no solo de quien comunica, sino también quien recibe. ¿Verdad? Que no es solo de parte de un lado. A ver, volviendo al tema de los derechos digitales, ahora yo quisiera preguntarle a Joaquín, ¿por qué los emprendimientos, los pequeños emprendimientos y las pequeñas empresas necesitan reforzar el tema de protección de datos y ciberseguridad? Voy a empezar contándole una experiencia que nos pasó con las mujeres emprendedoras para responder esto. Y es que en mi caso, pues que soy abogado y llegaba a presentarles estos temas jurídicos, les decía, a ver, ¿y ustedes cuando piensan en un abogado y ven estos temas legales, qué piensan? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Y ellas decían, problemas. Tenemos un problema y hay que resolverlo. Y la verdad es que debería de ser al revés, les comentaba yo, porque a los abogados principalmente nos deberían de buscar para prevenir problemas. Y ese es el enfoque que nosotros le estamos dando a este tema de reforzar en ellas los derechos digitales como la protección de datos personales y la ciberseguridad. Precisamente, como diríamos en buen salvadoreño, para curarse en salud. ¿Cómo? Cuando ellas comprenden qué son los datos personales y la relevancia que estos tienen, les queda clarísimo la premisa con la que iniciamos esa capacitación, que es que cada persona es dueña de sus datos personales
y por consiguiente es la única que puede tomar decisiones sobre qué hacer con esos datos. Entonces, esto lo que nos implica es que ellas tienen que adoptar algunas medidas de confidencialidad y de seguridad para los datos que puedan recolectar de sus clientes, así también como para ellas adoptar medidas que las protejan personalmente a ellas para poder separar así, por ejemplo, lo que es estrictamente personal con aquello que es estrictamente del negocio, para evitar entonces que cualquier problema pueda pasar del negocio a ellas en lo personal. ¿Cómo así? Imaginémonos de que ellas tomaran los datos personales de sus clientes y los anotaran en una libretita y que en esa libretita fueran poniendo el nombre, los teléfonos, las direcciones, etcétera. ¿Qué puede pasar si pierden esa libreta o si se las roban? Uno podría decir, bueno, ahí es problema de las personas porque a ellos les van a estar cayendo las llamadas o a ellos quizás pueden ser víctimas de algún tipo de extorsiones, de alguna estafa. Y ahí es donde vemos el riesgo de que quién tiene la culpa de que haya podido pasar eso. Entonces, precisamente lo que queremos es que las empresarias y emprendedoras, al notar este tipo de cosas, vean la importancia que tienen para tomar las medidas para, por ejemplo, entonces en lugar de tenerlo en una libretita, voy a tomar esos datos en un documento, por ejemplo, de Excel, y lo voy a proteger con una contraseña. Y ahí entramos a los temas de ciberseguridad, que a veces también pensamos que son como muy técnicos o informáticos, cuando en realidad vemos que todos podemos llegar a ser en cierta medida expertos de ciberseguridad en lo que a diario hacemos. Y ahí hablamos de contraseñas seguras, de un resguardo de datos seguros, de poder adoptar entonces algunas medidas como el contar con nombres específicamente para la empresa, utilizar sus datos personales de una manera privada, de separar entonces, dejar sus perfiles personales de manera privada y sí abrir al público los de la empresa, etcétera. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es buscar que ellas estén protegidas en sus derechos y también proteger los derechos de sus clientes para evitar cualquier conflicto a futuro. Clarísimo el ejemplo, y estaba pensando, si yo quiero vender en Marketplace, por ejemplo, y tengo varios clientes, sería cuidar los datos de mis clientes, que no anden por ahí circulando. Es algo así, ¿verdad? Correcto. La idea es evitar también de que pueda haber una filtración no deseada de parte de los clientes. Y para poderle quizás ahondar un poquito más en eso, vemos algunos elementos prácticos de qué pueden hacer, donde nuestro principal elemento a considerar es usted como empresaria o como emprendedora debe de pedirle a sus clientes únicamente aquellos datos que sean necesarios para proveerles del servicio. Entonces, por ejemplo, necesita usted pedirle el DUI a esta persona, probablemente si le va a emitir una factura electrónica, por ejemplo. Pero usted necesita quedarse con una foto de ese DUI. No. Entonces, al evitar guardar esa foto, usted sabe que ya no pone en riesgo que se vaya a filtrar esos datos. Cuando usted va a hacer una entrega hacia una persona, es necesario que guarde los datos de geolocalización de su cliente. No es necesario. Usted basta con saber que realizó la entrega en un lugar de manera general y no necesariamente saber el punto exacto en el mapa donde está el cliente, porque así también evita riesgos para ellos. Y lo mismo ocurre para ellas, de no revelar entonces así sus datos para evitar cualquier conflicto donde podríamos ver de poder entender con ellas qué pasa si los datos caen en las manos equivocadas. Y eso es lo que queremos evitar. Excelente, me parece genial esa formación y en algo básico que todos deberíamos de saber. Pero María José, me encantó mucho la anécdota que contaste antes y quería pedirte si podrías contarnos otra historia inspiradora de alguna participante y que exprese cómo le ha beneficiado esta formación. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, siempre en San José Villanueva, porque ahí ya vamos un poquito más avanzados, como les comentaba Joaquín, tenemos una emprendedora de pasteles.
y ella es una persona que llegó con las expectativas de querer mejorar al 100% toda su imagen de pasteles, porque la mayoría de emprendedoras hacen sus productos desde casa. Entonces, a veces, y más que tiene niños, es bien complicado que ella pueda abrir una sucursal o salir de San José de Villanueva a vender. Entonces, le empezamos a ayudar en la parte, como le mencionaba, de la parte de habilidades digitales que subieran en Facebook. Creamos junto a ella una página de Instagram, creamos un TikTok y de esa manera ella empezó a vender. Entonces, como siempre, les dejamos de tarea, hagan todo lo que vemos en clase, pónganlo en práctica durante la semana, que el siguiente martes que tenemos la capacitación, que el siguiente jueves que tenemos la capacitación, nos cuente, ¿verdad? Cómo les ha funcionado, si les ha servido, si podemos mejorar en algo. Bueno, creamos con ella el Instagram, empezó a publicar fotos de sus pasteles, unos pasteles hermosos, que de verdad ella nos llevó para que probáramos, y súper ricos, y la imagen súper bonita, los diseños muy creativa e innovadora. Entonces se puso ella a publicar historias, les enseñamos cómo poner historias, cómo utilizar los reels, cómo poner publicaciones. Entonces ella llegó súper emocionada contándonos que en esa semana había tenido más seguidores, se le habían sumado muchos seguidores en la página de Instagram, y que de igual manera sus ventas estaban aumentando, y que ya no solo estaba vendiendo en San José Villanueva, sino que también estaba vendiendo en Zaragoza, afuera de Zaragoza, y que incluso le estaban pidiendo desde aquí, desde Santa Tecla, San Salvador, Antiguo Cucatlán. Entonces, para nosotros, ver todos los beneficios que estamos logrando a raíz de lo que estamos compartiendo, para nosotros es súper motivador, y verlas a ellas que son... que están con ese entusiasmo, con esa emoción de seguir creciendo y de no solo quedarse como emprendedoras, sino que de crecer, de llegar a ser mujeres empresarias, que ese es nuestro objetivo, que ellas se involucren y crezcan y hagan crecer su negocio no solo en ventas, sino que también sean reconocidas por la calidad de sus productos y de sus servicios. Entonces, esa es otra de las experiencias que a nosotros pues nos alegra y nos llena mucho el poder estar realizando este tipo de capacitaciones. Y la verdad es que estas historias son las que animan mucho y ayudan a validar si el proyecto realmente está contribuyendo a transformar positivamente la vida de las personas, en este caso de mujeres empresarias y emprendedoras. Y saben que me encantaría seguir con esta plática tan amena, pero se nos está acabando el tiempo. Así que ahora voy a pedirles que elaboren cada uno de ustedes un mensaje final, que sea muy breve, para nuestra audiencia. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, por favor, todos a centrar nuestra atención en el siguiente mensaje. Primero, María José. Y yo me quedo con una de las frases que a mí me encanta de Madre Teresa, que es: cree en ti misma y serás imparable. Atentos ahora al segundo mensaje. Quiero que recordemos todos que existimos en el mundo digital al igual que en el mundo real, y por consiguiente en ambos mundos tenemos derechos y obligaciones por igual. El empoderamiento de las mujeres comienza con la educación y se potencia con la acción. Muchísimas gracias, María José y Joaquín, por participar en nuestro programa y contarnos qué está haciendo el proyecto LEAD para empoderar a las mujeres en negocios y derechos digitales. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que el Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir el encanto de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú,
queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.